En este pequeño vídeo vamos a hacer una introducción a la variabilidad del movimiento y su significado. En este caso nos vamos a centrar en una de las habilidades motoras que nos caracterizan como especie animal, que es la marcha. Existen multitud de libros, de artículos que han abordado el estudio de la marcha desde una perspectiva de la biomecánica, de la neurofisiología. Aquí vamos a hacer una pequeña introducción a un análisis de la estabilidad. Tenemos que pensar que la marcha está constituida por diferentes fases, algunas de ellas en las que los dos pies se encuentran sobre la superficie o fase de doble apoyo, mientras que hay otras fases como la de la oscilación donde el apoyo es únicamente es unipodal sobre un pie. Pero una de las características de la marcha es su estructura fractal. Fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se repite a diferentes escalas. De hecho, muchas estructuras que encontramos en la naturaleza son de tipo fractal, por ejemplo, un copo de nieve. Da igual el tamaño de ese copo de nieve porque su estructura es siempre la misma. Pues lo mismo ocurre con la marcha. La marcha presenta una división en fases y esas fases se van a repetir siempre, independiente de la velocidad de la marcha. Podemos andar más rápido, podemos andar más despacio, pero siempre va a existir esas fases, siempre va a haber esa estructura fractal. Bien, nosotros podemos empezar a analizar de manera muy básica la marcha humana a través del análisis temporal del intervalo entre apoyos. Para ello, lo que podemos hacer es algo sencillo, que es simplemente medir el intervalo de tiempo que va entre un apoyo y el otro. No la distancia, sino el tiempo. ¿Cómo se realiza este registro? Muchas veces se pueden utilizar una serie de superficies en las cuales el sujeto anda y estas superficies presenta o incluye dentro de ellas unos sensores que permiten establecer el momento temporal en el que se realiza cada apoyo. Otra manera es mediante la utilización de unas plantillas. Esas plantillas se colocan en una zapatilla. Estas plantillas lo que tienen al final son sensores de presión que se van a activar o desactivar en función de si el pie está apoyado en el suelo o no lo está. Existen otros sistemas, como este que vemos en la fotografía de la derecha, en la cual tenemos dos bandas y a través de ellas va a haber haces de luz. Obviamente nosotros no lo podemos ver, pero son haces de luz que lo que va a ocurrir es que se van a cortar o no en función de la persona cuando anda en la superficie que se encuentra entre las dos bandas. Es decir, existen diferentes maneras, muy sencillas, más sofisticadas, de obtener lo que es más importante para un análisis básico, temporal de la marcha, que es la obtención de los intervalos de tiempo entre apoyos. Una vez tenemos los intervalos de tiempo entre apoyo, podemos calcular la media de esos intervalos. La media nos va a dar, por tanto, ya la frecuencia de paso que está realizando un sujeto. Pero más interesante que la frecuencia de paso es que podemos obtener, a través de la desviación típica, la dispersión entre cada uno de los pasos con respecto a la media, lo cual eso nos va ya a dar una idea de la variabilidad de la marcha. Obviamente, para tener en cuenta la velocidad a la que nos desplazamos y esa desviación típica, lo que tenemos que hacer es calcular el coeficiente de variación, que no es más que cuánto representa la desviación típica de la media de los intervalos entre apoyos. Obteniendo este coeficiente de variación, tenemos ya una medida muy objetiva y cuantificable de lo que es la estabilidad de la marcha. Y fijaros, esta medida tan sencilla de obtener y de calcular, como es el coeficiente de variación, nos puede aportar muchísima información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sabemos que este coeficiente de variación evoluciona a lo largo de nuestra vida. Cuando somos niños y a medida que nos vamos desarrollando, ese coeficiente de variación es muy alto, pero a medida que nos desarrollamos va disminuyendo, es decir, la estabilidad temporal va mejorando, la variabilidad
va decreciendo. Pero ocurre lo contrario a medida que envejecemos. A medida que vamos envejeciendo, ese coeficiente de variación va a ir aumentando, es decir, la estabilidad temporal de la marcha va a ir empeorando. Seguramente esto es el resultado de un proceso muy complejo a nivel del sistema nervioso y a nivel del sistema musculoesquelético que está asociado con el desarrollo de ambos sistemas. También sabemos que ese coeficiente de variación está muy aumentada en ciertas enfermedades neurológicas, como por ejemplo el Parkinson. Un paciente de Parkinson tiene una estabilidad temporal del movimiento mucho peor que un sujeto sano que no padezca esa enfermedad, es decir, tienen una gran variabilidad los pacientes de Parkinson, una gran variabilidad en su marcha. Y es interesante porque una variabilidad aumentada de la marcha puede ser un indicador del riesgo de caídas, que es uno de los, desgraciadamente, accidentes que ocurren durante el envejecimiento y que ocasionan pues, graves perjuicios a la persona que lo sufre.